negrilla. ¿Entiendes eso, no? ¿Cómo se corrige eso? Bueno, para no hacerla muy larga, fíjense, yo voy seleccionando y le voy a dar de referencia agregar al texto. Tengo 3 niveles como máximo. Fíjense, aquí no mostrar en la tabla de contenido. Entonces, nivel 1 lo vamos a poner. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 1 en este caso. Nivel 2. Nivel 1. Nivel 2, digamos, ¿no? Nivel 3 si corresponde, ¿me entienden, no? Entonces, cuando ya hay cosas así, digamos, ¿no? Que simplemente son puntualizados y no tienen descripción de nada, no se les puede poner esta definición así que no se les puede poner como un título. Tiene que tener una definición en título, ¿no? Entonces no quiero que nadie me ponga ahí, qué sé yo, 5, digamos, no 5.1, dimensión 5.2 y no va a decir nada. Tiene que haber una descripción de algo, ¿entiendes, Samuel? Esto es parte de un punto, sí o sí, ¿no? Ahora, hemos hecho eso. Entonces, cuando yo quiero insertar un índice, simplemente me voy a venir acá, contenido, y voy a insertar mi índice de contenido. ¿De nuevo? ¿Sí? Entonces, en referencia, ya le he asignado a cada partecita de esta una función. Entonces, en esta segunda hoja, después de mi carátula, entonces le voy a decir tabla de contenido, contenido. ¿Ya? Y ahí me va a poner justamente la tablita, digamos, ¿no? De contenido y me va a decir en qué hoja está todo. ¿Ya? Entonces, estos señores los puedo ir acomodando. Escucha, se me pasó, digamos, ¿no? Esto debería ir un poquito más arriba. Entonces, por lo tanto, algunos se están moviendo. Fíjense, este 3.1 está quedándome en la página 4. El 3, por ejemplo, me quedó en la página 3, pero si yo lo veo acá, el 3 está en la versión 3. Entonces, yo lo veo acá para actualizar esto de acá, simplemente clic derecho o darle ahí actualizar tabla, toda la tabla y fíjense los números. Solito se acomoda. ¿Ya? Entonces, si yo vengo acá y le sigo agregando cosas, entonces aquí digo, este va a ser 5. Este va a ser 6. Entonces, y los configuro, fíjense. Cuando yo estoy acá, aquí no se actualiza. Entonces, actualizar tabla, actualizar toda la tabla y va actualizándome todo el contenido. ¿Ya? Y cuando voy a ponerle imágenes y demás, va a pasar lo mismo. ¿Ya? Va a ponerle imágenes. ¿Ya? Entonces, la característica de la imagen es que también tengo que tener una tabla de contenido de imágenes. Entonces, tengo imágenes, tengo tabla, tengo ficha, tengo geometría. Puedo tener cualquier tipo de etiquetas para eso, ¿se entiende eso, no? Entonces, si es tabla, tabla. Si es símbolo, símbolo. Si es figura, figura. Entonces, y tiene que estar ubicado cada uno de esos en su lugar. Entonces, eje dice, digamos, ¿no? Vamos a sacarnos de acá una imagen. Entonces, esa imagen, digamos, ¿no? Entonces, acabo de hablar de este tema, control B, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más? Otra imagen. Entonces, va a poner este ejemplo de eje. Entonces, simetría, digo, ¿no?
Esto, por ejemplo, la gente que ha llevado plástico y demás sabe que la simetría no solamente cuando hace parece recta, entonces hay un montón de tipos de simetría. Entonces, pero bueno, jerarquía, dice, ¿no? Vamos a aumentarle las imágenes que tiene aquí. Entonces, ya he agregado las imágenes que quiero. Entonces, las acomodo, digamos, si quiero, las hago más chicas, más grandes. Tengo que tener dos cosas acá. La imagen tiene que tener un nombre que explique lo que muestra y la otra tiene que tener una fuente, de dónde la saqué. Si la saqué de Wikipedia, de Wikipedia. ¿Entiendes? O sea, tiene que saberse de dónde la saqué la imagen. Entonces, de un libro, de un texto, de donde sea, digamos, ¿no? Entonces, o si es elaboración propia, si la he hecho yo. ¿Ya? Entonces, fíjense, clic derecho, insertar título. Y tengo aquí, fíjense, una serie de elementos como ecuación, ilustración, tabla. Entonces, yo quisiera ponerlo esto, por ejemplo, en imagen, pero aquí no hay ilustración, dice ecuación, tabla. Por lo tanto, voy a crear un nuevo rótulo. Voy a crear un rótulo que se va a llamar imagen. Entonces, y me va a crear el rótulo de imagen 1. ¿Entiendes eso? ¿Ya? Entonces, imagen 1 dice, ¿no? Galaxy se llama. Esta imagen. Entonces, ahora, esta imagen tiene que estar el nombre arriba. Clic derecho, insertar título, Galaxy, y le voy a poner posición encima de la selección, o sea, encima de este elemento. Entonces lo está poniendo aquí arriba. ¿Ya? Cuando yo achique, por ejemplo, mi imagen, esto se va a adecuar, fíjense, para ponerse ahí. ¿Entiendes eso, no? Y no se va a mover, y se va a mover junto con la imagen. Ahora, abajo se le pone fuente, dos puntos, digamos, y de donde saqué la imagen. Entonces, si yo, museo de arte contemporánea. Entonces, pero bueno, para entender, digamos, que la letra esta de acá es distinta, entonces la seleccionamos, al cuerpo y le decimos 9, que este es el mismo, la misma letra que hay acá. ¿Ya? Y sucesivamente vamos a hacer lo mismo con la otra. Entonces, insertar título, entonces, imagen 2, ejemplo de simetría. No sé. Entonces, fíjense, encima de la selección, entonces, fuente, dos puntos, historia del arte. De donde lo haya sacado, ¿me entiendes? Internet, digamos, ¿no? Entonces va a ser mi fuente, digamos, ¿no? Pero ¿dónde en internet? Entonces, en la página en la que yo lo haya sacado, ¿me dejan entender? ¿No? Entonces, lo selecciono y digo, esto está en Calibri 9, digo, ¿no? Insertar título, imagen 3. Basílica menor de San Lorenzo. Arquitecto de la catedral, se llama así. No falta. Entonces, Basílica menor de San Lorenzo.
De nuevo, fíjense. Fuente. Sí, yo digo, ¿no? El deber. Entonces, y lo pongo canibrí, digamos, ¿no? Y en este caso, 9. Entonces, obviamente, la idea de un documento, fíjense, es que nosotros, fíjense, tengamos una cierta estética, digamos, en la presentación. Fíjense, ¿ya? Cuando nosotros vemos un título, entonces directamente se le deja doble espaciado, ¿ya? Pero ahora hay que acomodar, por ejemplo, las imágenes y todo, digamos, ¿no? Cosa que esto quede estético. Ahora, hay gente que lo pone intermedio, si lo ponemos a un costado, lo ponemos al medio, no tiene relevancia, ¿ya? Entonces, pero me interesa más, digamos, ¿no? Que tenga justamente el detalle de a dónde pertenece o de dónde fue sacado, ¿ya? El derecho, fíjense de nuevo, insertar título, el Louvre, ¿no? ¿Ya? ¿De qué lugar, digamos, no? O sea, si es de un periódico, entonces salió en el deber, entonces, el deber, digamos, ¿no? Entonces, pero, o sea, no le tenés que poner la página porque eso lo vas a poner como referencia, ¿ya? Todos los documentos, cualquier documento que usted haga en la universidad, debiera tener por lo menos 10 referencias, ¿ya? Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, acerca de Egipto, habla acerca de Roma, acerca de lo que es la prehistoria, entonces una de las primeras cosas que va a poner siempre es la Real Academia Española, digamos, ¿no? Define la prehistoria como, digamos, la época de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, antes de la invención de la escritura. Entonces tiene toda la descripción justamente de la prehistoria. Entonces su primer fuente siempre va a ser la Real Academia Española. Entonces, ¿qué es lo que se define? ¿Se quiere tomar? ¿Ya? Entonces va a ser una fuente facilita de conseguir y usted va a ponerlo como fuente para citar algo. ¿Ya? Fuente, historia del arte, digamos, ¿no? Y como les digo, para diferenciar una letra de otra, para saber, digamos, ¿no? Se lo pone en ese formato. ¿Ya? Pero bueno, ya he puesto unas cuantas de esas para no hacerlo muy largo. Entonces, aquí tengo lo que es mi tabla de contenido. Ahora voy a insertar una tabla de figuras. Entonces, referencia. Y aquí fíjense dónde está. Insertar tabla de ilustraciones. Entonces, aquí puedo personalizar y decir, quiero una tabla de ecuaciones, digamos, ¿no? Si hay ecuaciones, voy a poner ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y dónde están. ¿Ya? Entonces, de ilustraciones, en el caso de nosotros decimos imagen, ¿no? Entonces, de imagen. Y me va a decir, Galaxy está en la página 4, todo esto de acá va a estar ahí. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, como he movido todo esto, entonces yo sigo moviendo. Entonces todo se me va a ir moviendo, en realidad, en base a lo que yo vaya insertando, ¿no? O sea, voy moviendo esto, voy agregando cosas y esto se va a ir moviendo igual. Por lo tanto, cada vez que me toca hacer algo, clic derecho, actualizar campo, fíjense, actualizar toda la tabla, fíjense las numeraciones acá. Se va actualizando solito, entonces no tengo que estar buscando ni la página ni nada. Y lo mismo pasa aquí, fíjense. Clic derecho, actualizar campo, actualizar toda la tabla, aceptar, digamos, ¿no? Se mueve, se acomoda solito, ¿se entiende? Entonces, la idea no es que ustedes estén como son poniendo puntito, puntito, puntito y ver si llegan, digamos, y se va a acomodar. Pierden un montón de tiempo en eso. Te deja hacerlo automatizado, ¿ya? Entonces, esta clase no está perdida porque es para eso, ¿ya? Entonces, para que lo hagan rápido y bueno, les va a servir para toda su carrera.
Puedo ir agregando 500 imágenes, si tengo tablas, agrego tablas, entonces y hago mi índice de tablas y demás, ¿no ves? Y voy acomodando, ¿ya? Cuando algo me queda así, ay, pucha, o sea, por ahí, digamos, ¿no? Estoy viendo, comienzo a darle espacio, digamos, digo, esto tiene que tener espacio. Entonces, esto tiene que estar acompañando a este señor. La fuente, digamos, que viene con la imagen. Entonces, y por otro lado, bueno, imaginemos que ahí, digamos, ¿no? Me quedo ahí ritmo. Entonces, esto tiene que cruzarse al otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es parte de lo que es la configuración de lo que yo hago como redactor. Entonces, ahora, cuando uno redacta algo, entonces hay veces que la gente le agrega cosas, entonces, y tiende a utilizar siempre una misma figurita. Entonces, hay mucha gente, ustedes saben que la I, por ejemplo, se utiliza para finalizar algo, ¿no? Entonces, qué sé yo, carne, pollo y cebolla, digamos, entonces, es para lo último, ¿no? O sea, porque hay comas, hay un montón de cosas que van a separar algo, ¿no? ¿Ya? Y es lo último que se pone en una oración, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que ocupa, por ejemplo, y digamos, ¿no? Y en todos lados. Entonces, se supone que en un párrafo completo debería haber una sola I. ¿Ya? Entonces, y bueno, hay gente que le pone digamos, ¿no? Y digamos, ¿no? Entonces, y se da cuenta, y por aquí otra I, digamos, ¿no? digamos, ¿no? Y, por ahí otra I, digamos, ¿no? Entonces, entonces, por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es como si usted está pidiendo un regalo de Navidad, quiero un auto quiero una bicicleta digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no encuentro otra palabra con cual enlazar? Entonces, voy a pasar unas palabritas, digamos, ¿no? Que le van a servir para enlazar, digamos, ¿no? Un término A con B, digamos, ¿no? Como quiero comparar dos cosas, digamos, entonces al mismo tiempo ustedes poniendo ¿ya? O por ejemplo, digamos, pero es para eso. Entonces, fíjense, digamos, ¿no? Digamos, entonces, por todos lados, ¿ya? Entonces, es una manía que tienen todas las personas que escriben, ¿ya? Entonces, porque su primera cosa es que se copiaron algo y le ponen la otra cosa y también esto, ¿ya? Entonces, pero vamos a tratar de corregir un poquito el tema de redacción, ¿ya? No le voy a enseñar redacción yo porque no. ¿Por qué no, pues? Entonces, ¿se entendió hasta acá? Ahora, resulta que cuando a mí me dan un documento, yo les voy a pasar documentos para que ustedes vayan leyendo. Entonces, eso obviamente la idea es que estudien de esos documentos, pero tienen que hacer su informe. Entonces, de ese informe, digamos, más lo que ustedes investiguen, entonces podrán investigar en internet y demás. Entonces, ustedes van a ir sacando conclusiones y haciendo cosas, ¿no? O sea, haciendo un documento. Se van a ir resumiendo lo que ven ustedes en un documento y lo traen eso resumido acá. Entonces, en la universidad no se permite el plagio, entonces no se debiera permitir el plagio. Entonces, hay mucha gente que te descarga un documento y sencillamente así y te lo va a leer descaradamente. Entonces, o se va a la centenario, me da un trabajito de esto de historia y le dan su trabajito de historia. Entonces, hoy tienen por montones. Entonces, yo salí de la Gabriel, entonces yo conozco dónde se vende todo eso, conozco toda esa vaina, sé cómo se hace porque también salí de acá. ¿Ya? Ahora, características. Cuando ustedes van a poner algo, tiene que estar totalmente referenciado. ¿Ya? Por decirle, esta frasecita, digamos que la dijo alguien, me la copié tal cual, toda esta frase. ¿Ya? Entonces, en la universidad, o en realidad en las universidades de posgrado, en todo el mundo, se escanean los documentos, entonces, por Zotero, por un montón de bases de datos que inclusive saben idiomas. Entonces, por si no saben, acá, digamos, se han escaneado varias tesis y se ha descubierto que han sido plagios, digamos, entonces, y plagios de tesis que estaban en alemán. Entonces, o sea, los programistas estos leen idiomas, entonces, y se verifica y efectivamente es plagio y todo eso. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, entonces, ¿qué es lo que hacen estos programas en realidad? Leen las cosas, buscan en internet si hay algo que tenga el mismo ritmo o la misma descripción de las palabras y lee lo que sigue. Digamos, no sé, aquí sigue un paréntesis, sigue una cita, o sea, el autor de la cita, una coma y el año de la publicación, y está referenciado a su bibliografía, entonces le indica que, bueno, lo ha copiado de un lugar, pero está referenciado. Entonces, sí puede hacer eso. ¿Ya? Entonces,
Porque a veces no se van a inventar usted la pólvora, hay cosas que tiene usted que copiarlas tal cual, digamos, ¿no? Entonces, porque lo dijo Ángel, porque es la frase de Ángel, etc. ¿Ya? Ahora fíjense, aquí sigo en referencia. Administrar fuentes. ¿Ya? Para empezar, digamos, ¿no? Le estoy pidiendo APA. Entonces, ¿qué es lo estándar para hacer investigación aquí en Bolivia? ¿Ya? Y aquí tengo, fíjense, estilo APA. Dice, ¿no? Y hay un montón de estilos. Puedo cargar un montón. En este caso es la sexta edición. Entonces, ahora estamos por la séptima edición. ¿Ya? Entonces, la séptima edición de APA, inclusive me pide que cuando yo pongo una referencia, tengo que poner la hoja de donde lo saqué. Entonces, para que yo vea el documento y en qué hoja está, digamos, ¿no? Yo lo copié. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, está bien, está en la sexta edición, que es la estándar que hay en todos los Word. ¿Ya? Pero si no tienen esa edición, la que esté. ¿Ya? Entonces, pero lo importante es saber hacer la fuente. Entonces, administrar fuente. Entonces, aquí van a ver las fuentes que ya están creadas y aquí las que están utilizadas en el trabajo. Entonces, cuando yo me toque hacer, digamos, ¿no? Otra vez una bibliografía y tenga, digamos, ¿no? Libros que ya he hecho, entonces simplemente los paso de A a B. ¿Ya? Entonces, yo tengo que entender algo así bien claro. Entonces, un documento en red, o sea, un documento que bajé de internet, entonces le pertenece al autor que está en internet. No es lo mismo que yo tenga un PDF de un libro que bajé de internet. ¿Me entiendes? Entonces, sí, lo que pasa es que Archidaily, digamos, ¿no? Me larga un libro, digamos, ¿no? De tal autor, de Fran de Chin, digamos, ¿no? Por orden, clasificación, orden. Entonces, estaba en una página de internet y yo la bajé de ahí. Entonces, no puedo poner como referencia la página de internet porque la referencia es el libro. Entonces, el libro puede ser que esté escaneado, pero es un libro que en algún momento estuvo físico, digamos, ¿no? ¿Usted entiende eso, no es? Entonces, por lo tanto, la referencia es libro. ¿Ya? Ahora, fíjense, nuevo. Entonces, autor. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de autor, siempre va a haber una problemática, digamos, entre la traducción que hay para distintos tipos de Word, que les va a tocar verlo. Entonces, entre lo que es last name y first name. Entonces, en inglés, ¿no? Entonces, lo que es el apellido paterno y el apellido materno. Entonces, y bueno, para ahorrarse todo eso, en la mayoría de los Word, entonces, tengo una particularidad de que solamente hay que poner dos datos, ¿ya? Entonces, fíjense, autor, fíjense, bibliografía de APA, dice, ¿no? Entonces, editar. Entonces, apellido, digamos, no vamos a hacer Espinosa. Nombre Daniel, digamos, ¿no? Entonces, y con eso le voy a dar agregar. Digamos que no solamente escribió el libro. Entonces, cierra. Vamos a hacer el libro de Mis 100 mejores cuerpos. Arquitecto del libro de Hank, no, es mío. Cierra. ¿Qué se llama? Guillermo, ¿no? Guillermo. Entonces, agregar. Entonces, nada más, le pongo los apellidos, el apellido paterno y su nombre, o su nombre, digamos, ¿no? Guillermo Augusto, ¿no? En el caso mío no le voy a poner todo mi nombre. Y con eso, fíjense, tengo los nombres de los señores. ¿Ya? Si fuera una universidad, por ejemplo, lo publicó la Universidad de Valladolid, digamos, y ustedes buscan en el documento y no hay, digamos, sino que dice universidad, o dice prefectura, o dice alcaldía de Santa Cruz, digamos, donde sacan ustedes el dato, o se ponen alcaldía de Santa Cruz, digamos, entonces, porque eso es su autor corporativo. Entonces, o la Universidad Autónoma de Moreno, digamos, sacó un informe, digamos, entonces, que no está firmado por nadie porque es parte de todo un equipo de universidad. Y usted no va a poner la referencia de cada uno de los integrantes de la universidad, ¿correcto? Entonces, título, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, digamos que va a ser mi libro. Mis 100 mejores. Bueno, entonces, año, 2019. Ciudad, Santa Cruz. Editorial, ¿sabes? Joder. Entonces, esos son los datos, por ejemplo, del libro que me gusta. ¿Ya? Entonces, aceptar. ¿Ya? Entonces, la cita, que tiene que estar en el documento, tiene que venir así, Espinosa y Sierra, del 2019. Entonces, entre comillas. Pero esto no es simplemente que alguien lo escriba,
Entonces, se van a dar cuenta de la diferencia ahorita. Entonces, y la entrada bibliográfica es Espinosa B y Sierra G, 2019, mi señor Saberes, Poder y Poder. Ahora, fíjense, cuando yo voy a citar algo, esto aquí me lo copié, entonces, del documento ese. Entonces, le voy a dar aquí, fíjense, insertar cita. Y esta es mi primer cita. Entonces, pero arquitecto, ¿por qué no escribió Espinosa y Sierra, o más no sé qué, digamos, ¿no? Porque esto de acá, fíjense, está en un formato que le permite a cualquier programa de escáner leerlo. Entonces, y indicarle dónde está o de dónde está referenciado. Entonces, cuando encuentre todo este documento, se va a ir directamente a donde me manda acá. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro. Que es un principio, digamos, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner, digamos, ¿no? Fíjense. Administrar fuente. Entonces, nuevo. Entonces, autor corporativo. RAE, la Real Academia Española. Entonces me define que un principio, no sé qué. Entonces, esto lo saqué de dónde? De una sección de libro, de un artículo de revista, entonces, de un artículo de periódico. Fíjense que yo simplemente voy cargando y cada uno de ellos de una conferencia, fíjense, de un informe, de un sitio web, de un documento en sitio web. Entonces, cuando tengo un PDF de un sitio web que publica, digamos, entonces, ¿se entiende eso, no? ¿Ya? De un arte, de una grabación, de una función, de una entrevista, una patente, varios, digamos, ¿no? Entonces, vamos a poner lo que es un sitio web. Entonces, nombre del sitio web, Real Academia Española. .es. De ahí lo saqué. Nombre del sitio web. Entonces, aquí, fíjense, RAE.com, digamos, entonces, si fuera el nombre, ¿no? Entonces, en el primero la descripción de dónde es, y el otro se pone, entonces, año, digamos, ¿no? Entonces, el año en que está escrito este documento o el año de la publicación, se dan cuenta que todos tienen su publicación y tienen los años puestos, ¿no? Entonces, qué sé yo, 20, 2018. Entonces, mes, digamos, ¿no? Febrero. Día 13, digamos, ¿no? Y la URL es la dirección, ¿no? Entonces, www, no sé qué, digamos, todo lo que va a hacer, todo lo que va a hacer HTTP, digamos, entonces que obviamente lo vamos a copiar, digamos, ¿no? www.fly.com.descarga, digamos, entonces, etcétera, digamos, entonces, punto no sé qué, digamos, entonces, la página donde sale, ¿ya? Aceptar. Entonces, por lo tanto, tengo esta de aquí que es la RAE del 2018. Entonces, si esta descripción la hizo, fíjense, aceptar cita, pongo RAE 2018. Entonces, ¿entiendes eso, no? Sucesivamente así voy a ir armando todo lo que yo me he copiado. Entonces, como exigencia, digamos, ¿no? Se les va a pedir a ustedes que por lo menos tengan 10 referencias bibliográficas para cualquier tipo de documento. Cualquiera, les toca hacer urbanismo, por lo menos 10 referencias, les toca hacer, ¿qué se llama? Territorio, lo mismo, 10 referencias deberían tener su documento. ¿Ya? Entonces, no, arquitecto, lo que pasa es que lo sacamos de un solo documento, entonces usted no está haciendo investigación, pero lo que está haciendo es copiar ese documento y para eso, bueno, no hacíamos nada, les daba yo el documento y ustedes estudiaban, bueno, ¿ya? ¿Entiendes eso, no? Ahora, uno puede crear aquí, fíjense, administrar fuentes. Entonces, hay algunas opciones, por ejemplo, donde está web. En las últimas funciones de estos acá del APA, existe uno que se llama DOI. Entonces, que cuando una persona, por ejemplo, encuentra documentos en sitios web,
qué sé yo, con universidades y cosas. Entonces le crean un DOI que va a ser el que va a producir un código que le permite tener los derechos de autor respecto al documento. Entonces está copiado ese documento, pero digamos aquí en vez de decir URL o página web, entonces dice DOI. ¿Ya? Entonces vamos a crear uno igual, digamos, ¿no? Documento en sitio web. Entonces, pero fíjense, vamos a decirle mostrar. Entonces, porque aquí, por ejemplo, me va a decir cuándo lo vi el documento. A veces es muy importante para unas universidades que usted identifique cuándo leyó el documento, porque hay cosas que ya se refutaron. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí les habilita en qué año se realizó la consulta, en qué mes se realizó la consulta, en qué día. ¿Ya? Entonces, vamos a llenarlo este de acá. Entonces, un autor, dígame un nombre. Carlos. Ya, Carlos. Apellido, Escobar. Nombre Pablo. Ya. Agregar. Entonces, por si acaso los autores pueden ser 5 o 6, digamos, ¿no? Entonces, y lo que hace esto es ordenártelo para que vos no estés poniendo comas, puntos y demás cosas y no estés ordenando las cosas como no son. ¿Ya? Entonces, si quiero puedo seguir editando y añadiéndole. Entonces, nombre del sitio web, digamos, ¿no? Un sitio web de Pablo Escobar. ¿Qué sé yo? Ya, pues, ¿quién es el habilidoso? ¿Cómo se llamaría el sitio web de Pablo Escobar? Cartel, ya, cartel. Blanquita.com. Hombre. Cartel.com se llama. ¿Ya? Editor, ¿quién es el editor acá? Evaristo. Entonces, por si acaso, aquí le puedo poner yo, igual, digamos, ¿no? Se puede cargar, digamos, ¿no? Nombre, apellido, digamos, ¿no? Morales, ¿no? Entonces, nombre, Evaristo. ¿Ya? Entonces, aceptar. Entonces, lo voy a poner como editor, digamos, ¿no? Entonces, productor, año, digamos, entonces, 2022, digamos, ¿no? Entonces, mes, digamos, ¿no? Abril, digamos. Entonces, día 13, digamos, 13 de abril. Año que se realizó la consulta, o sea, cuándo se revisó ese documento. Entonces, y esto nos va a llevar justamente a otro tipo de configuración de vista, ¿ya? Importante que sepan eso porque hay documentos o hay investigaciones que te piden que vos sepas qué año o hasta qué año tienen el límite de fecha de investigación. En las universidades, cuando uno compra libros, tiene como máximo 10 años de antigüedad. Entonces, porque justamente